¿Te has preguntado cómo entender el movimiento de todo lo que sucede en el mundo? Desde cómo cae una pelota hasta cómo se mueve el coche en una autopista. La cinemática es la clave para entender toda la física en general. Entonces, hoy aprenderemos características de los fenómenos mecánicos, el movimiento rectilíneo uniforme y el acelerado. Prepárate para aprender con ejemplos claros, ejercicios y estrategias que te harán dominar la física como nunca antes. Haz clic en el enlace en la descripción para más información y asegurar tu lugar en la máxima casa de estudios de nuestro país. Prepárate para triunfar. Lo primero que veremos hoy son las características de los fenómenos mecánicos. Entonces, comencemos con los fundamentos. ¿Qué es un fenómeno mecánico? Un fenómeno mecánico es cualquier cambio en la posición de un objeto conforme pasa el tiempo y a un punto en específico al que llamaremos punto de referencia. Existen tres tipos principales: traslación, que es cuando un objeto se mueve en una dirección; rotación, que es cuando el objeto gira sobre su eje; y vibración, que es cuando el objeto oscila alrededor de una posición de equilibrio. En- para nuestro caso, lo que normalmente usaremos es la traslación, que es básicamente en lo que nos enfocaremos en el examen de la UNAM. Y además tenemos las magnitudes físicas, que estas magnitudes físicas describen estos fenómenos, enfocándonos eh, para el caso del examen de la UNAM en la traslación, aunque posiblemente veamos un poquito de vibración en el tema de ondas, que es el número 5. Entonces tenemos dos, tenemos magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las escalares solamente tienen magnitud. Por ejemplo, el tiempo, por ejemplo, la distancia, que se mide en metros, y el tiempo, que se mide en segundos. Y las vectoriales, además de magnitud o módulo, tienen dirección y sentido. Por ejemplo, la velocidad o la aceleración. Y estas magnitudes vectoriales se expresan con una flechita por encima del símbolo. En este caso, el símbolo V, que indica velocidad, tiene una flechita esta. Y la aceleración también tiene una flechita esta encima de la A. Veamos un ejemplo. Hablando de traslación, em, podemos dibujar un coche o imaginarnos un coche, el típico ejemplo de un coche que viaja sobre una autopista, pues vaya, línea, va derechito. Y aquí vamos a tener nuestra primera fórmula, la velocidad promedio. La velocidad promedio va a ser igual a la distancia total sobre el tiempo total. Y esto nos lleva al siguiente tema.
Para entender la física hay que entender el movimiento. Y para entender el movimiento empezaremos con el movimiento más simple que existe. Como el ejemplo del coche que va derechito con una velocidad constante, es decir, cuando hablamos de velocidad constante, es que la velocidad no varía. Es decir, si este coche va a 50 kilómetros por hora no sé, si vamos en una autopista a cualquier lugar, por ejemplo, en el kilómetro 15 de una autopista cualquiera, si lleva una velocidad constante, eso quiere decir que sin importar las circunstancias, por ejemplo, en el kilómetro 50 de esa misma autopista, el mismo coche va a tener la misma velocidad, 50 kilómetros por hora, y así. Y esta es la clave para entender más adelante las leyes de Newton. Entonces, las principales características que tiene este tipo de movimiento son tres: velocidad constante, trayectoria rectilínea y aceleración igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que ni acelera ni desacelera, es decir, que no cambia su velocidad, lo cual coincide con lo primero que habíamos dicho al decir que la velocidad es constante para este tipo de movimiento. Y la fórmula básica de todo esto es rapidez igual a distancia sobre tiempo. Y si nos pidieran distancia o si nos pidieran tiempo, podemos ocupar las propiedades de la igualdad, que tenemos justo un video que habla de eso, se llama Ecuaciones, donde explicamos cómo despejar tanto la distancia como el tiempo. Entonces, si nosotros quisiéramos tiempo, para efectos solamente de la ecuación, podemos multiplicar ambos lados de la igualdad. Es decir, aquí haremos un paréntesis para hablar de ecuaciones. Si te gustan este tipo de videos, te puedes suscribir, le puedes dar like y puedes comentar cualquier duda que tengas. Entonces, B es igual a D sobre T. Y como habíamos visto en aquel video sobre las propiedades de las ecuaciones, si nosotros multiplicamos de un lado de la ecuación, tenemos que multiplicar por ese mismo número el otro lado de la ecuación. Ahora, aquí V, D y T, aunque ustedes no lo crean, son números, son cantidades físicas. Tanto D como T, como habíamos visto anteriormente, son magnitudes escalares. Eso quiere decir que D puede ser una magnitud, por ejemplo, 100 metros, y el tiempo puede ser como 5 segundos. Eso quiere decir cuando tanto D como T son números. Igual la rapidez en este caso. Volviendo al tema. Queremos encontrar T. Queremos encontrar el valor de T. Entonces, vamos a multiplicar por ambos lados por T. En este caso, T dividido T, pues es 1. Y nos queda TV, es decir, tiempo por velocidad, bueno, en este caso rapidez, igual a distancia. Ahora, como habíamos visto en aquel video, como queremos encontrar en este caso T, lo que vamos a hacer es que si nos estorba este V, vamos a dividir ambos lados de la ecuación sobre V. ¿Para qué? Para dejar solita la T. V sobre V, esto es 1.
y t por 1 pues es t, y nos queda t igual a d sobre v. Pero digamos que para dejarlo más fácil, si tenemos esta expresión, distancia es igual a tiempo por velocidad, de aquí podemos despejar tanto tiempo como velocidad y pues la distancia ya está despejada. Entonces, así, si tuviéramos el valor de la velocidad o del tiempo, pues simplemente podemos jugar con estos valores y encontrar cada cosa que nos pidan. En este caso fue el tiempo, pero igual sacamos la distancia. Y pues ya tenemos la fórmula de la velocidad. Entonces, básicamente así de fácil es despejar. Y si nos pidieran otra cosa, pues ya tienen el elemento para encontrarla. Veamos un ejemplo práctico sobre velocidad. Un auto viaja 100 kilómetros en 2 horas. ¿Cuál es su velocidad promedio? Acordémonos que la velocidad promedio es la distancia total, que en este caso son 100 kilómetros, en un tiempo total, que en este caso son 2 horas. Es decir, la velocidad promedio es la distancia total, 100 kilómetros, sobre 2 horas. 100 sobre 2, esto nos da 50 kilómetros sobre hora. Y ahora para el acelerado. Aquí la velocidad cambia de manera constante y esto es diferente a que la velocidad sea constante. Hay una diferencia entre velocidad constante y un cambio de la velocidad de forma constante. Y esto lo podemos ver en unas gráficas, si nos da tiempo lo podemos ver un poquito más adelante. Y esto es fundamental para entender fenómenos como la caída libre. Por ejemplo, en la caída libre, si esto es pregunta de examen, si a ustedes les preguntaran cómo cambia la velocidad cuando cae un objeto desde la Ciudad de México, que tiene un valor de la gravedad, igual a 9.78, ¿cómo cambia la velocidad? Bueno, la velocidad cambia de manera constante. Y para finalizar, veremos las fórmulas que más nos van a servir para, para este tipo de casos. Una de ellas, la más importante para el caso de la aceleración, es que la diferencia de las velocidades, es decir, la velocidad final, menos la velocidad inicial sobre el tiempo, que es básicamente el cambio de la aceleración, el cambio de la velocidad. Bueno, así se define la aceleración. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La segunda ecuación importante es que la velocidad es igual a la velocidad inicial. Aquí se intuye que es la velocidad final más aceleración por tiempo. De esta ecuación es básicamente el despeje de esta cosa. La tercera ecuación importante es acerca de la distancia. Y aquí la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la última, que tiene que ver con velocidad y posición. Velocidad final al cuadrado, y esto es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia.
Y como un último ejemplo, veamos el siguiente. Un auto que parte con velocidad cero con una aceleración igual a 2 metros sobre segundo cuadrado, ¿qué velocidad alcanza después de 5 segundos? Si quieren pueden darle pausa al video, pueden hacer la operación, pueden buscar entre estas fórmulas cuál sirve para este problema y comenten lo que les salió. Entonces, ocuparemos la fórmula velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Por qué? Porque estamos buscando la velocidad final que alcanza después de los 5 segundos y por lo que nos dice el problema, partimos que el coche inicia con una velocidad inicial igual a cero. Además, en este problema no tenemos datos sobre distancia o desplazamiento o posición. Entonces, por eso es que no vamos a usar ni la ecuación 3 ni la ecuación 4. Y por eso usaremos esta. Sustituimos los valores. En este caso la velocidad inicial es 0, más aceleración, que en este caso es 2, por el tiempo que es 5. 2 por 5, esto es igual a 10 metros por segundo. Entonces, cuando nos enfrentemos a problemas de cinemática, tenemos que identificar el tipo de movimiento, si es uniforme, es decir, si hablamos de velocidad, o acelerado, es decir, si hablamos de aceleración. Tenemos que extraer datos clave como velocidad, tiempo, aceleración y distancia, usar la fórmula adecuada y verificar que nuestro problema haya salido bien. Si te gustaría dominar más ejercicios y llegar más listo, más preparada para el examen, agenda una clase particular conmigo o inscríbete a mi curso completo donde explicaremos todos y cada uno de los temas que van a venir en tu examen de la UNAM de una forma práctica, de una forma sencilla y que asegure que aprendas y que entres a la UNAM. Trabajemos juntos para que conquistes los conocimientos de la física. Haz clic en el enlace en la descripción y asegura tu lugar. Triunfa en tu examen con confianza.